Mi madre le dio a mi hermano el dinero que mi papá me dejó y me mintió en la cara durante 3 años. El día que descubrí la verdad, mi madre me llamó llorando. No lloraba de culpa. Lloraba porque la había descubierto. Eso lo entendí después, cuando el llanto ya no me pudo confundir como antes. Mi papá murió hace 4 años y me dejó algo de dinero. No una fortuna, pero era lo que él había ahorrado toda su vida trabajando en construcción con las manos partidas. Mi madre era la albaceta. Yo confiaba en ella ciegamente. 3 años después descubrí que ese dinero nunca estuvo en ninguna cuenta a mi nombre. Lo descubrí por accidente, como se descubren las peores cosas. Estaba ayudando a mi hermano mayor, Ernesto, a mover unos muebles de su casa nueva. Una casa bonita, grande, con jardín. Ernesto siempre tuvo trabajos irregulares, deudas, problemas. Y de repente tenía esa casa. Le pregunté, entre bromas, cómo le había ido con el banco para el crédito. Y él me respondió algo que me congeló: no fue banco. Fue un préstamo familiar. Le pregunté de quién. Y Ernesto, sin entender todavía lo que estaba pasando, me dijo, de mamá. Con lo que papá le dejó para administrar. El mundo se me fue hacia abajo. Pero no dije nada. Terminé de mover los muebles, me despedí normal y me subí al carro. Ahí me quedé 15 minutos sin poder arrancar, mirando el volante, sintiendo que el piso se había movido. Mi papá había muerto creyendo que ese dinero iba a ayudarme a mí. Para estudiar. Para arrancar. Me lo había dicho él mismo, en una conversación que tuve con él 2 semanas antes de que se fuera, cuando ya sabíamos que el tiempo se acababa. Y mi madre convirtió esas palabras en un préstamo sin intereses para su hijo favorito. Me llamo Andrés, tenía 31 años cuando descubrí todo esto, y soy el menor de 2 hijos de mi madre, doña Carmen, y de mi padre, don Felipe, que murió de un infarto a los 64 años sin haber descansado un solo día de su vida. Ernesto, mi hermano, es 8 años mayor que yo. Siempre fue el centro de gravedad de esa familia. El primogénito, el que hizo sentir orgullosa a mi mamá en la primaria, el que reprobó la prepa pero igual siguió siendo el favorito porque tenía mucho potencial. Ese potencial nunca llegó. Pero el amor de mi mamá hacia él no tuvo condición ni techo. Yo fui el callado. El que sí terminó la carrera, el que mandaba dinero a la casa cuando podía, el que llamaba los domingos. No era el favorito pero tampoco me quejaba. Así era la familia y yo lo había aceptado. Cuando mi papá murió, mi mamá me dijo que el dinero estaba guardado y seguro en una cuenta. Me lo dijo mirándome a los ojos. Le pregunté 2 veces en distintos momentos a lo largo de los años siguientes, y las 2 veces me respondió lo mismo: ahí está, hijo, no te preocupes, es tuyo cuando lo necesites. Una vez le dije que quería usarlo para pagar la entrada de un departamento. Ella me dijo, todavía no es buen momento, espérate un poco. Yo esperé. Seguí esperando. Ahora entendía por qué el momento nunca llegaba. Lo que más me dolió no fue el dinero. Fue recordar a mi papá diciéndome, eso es para ti, mijo, pa, que arranques. Y pensar que mi mamá escuchó esas mismas palabras y de todas formas tomó otra decisión. Eligió a Ernesto. Otra vez. Y esta vez con lo único que mi papá me pudo dejar. La confronté 3 días después. Necesitaba ese tiempo para no llegar a gritar, para llegar a preguntar. Fui a su casa un miércoles por la tarde. Olía a frijoles y a ese perfume barato que siempre usó. Todo tan normal. Todo tan de siempre. Me senté en la mesa de la cocina donde de niño hacía la tarea. Le pregunté directo, mamá, ¿dónde está el dinero que papá me dejó? Ella tardó 2 segundos. Solo 2. Y luego dijo, está guardado, ya te dije. Le dije que hablé con Ernesto. Que se lo de la casa. Que se lo del préstamo. Ese momento fue extraño. No hubo negación dramática. Mi mamá se quedó viendo la mesa, luego me vio a mí, y dijo algo que no esperaba: Ernesto lo necesitaba más que tú. No dijo lo siento. No dijo me equivoqué. Dijo que Ernesto lo necesitaba más. Le pregunté si papá sabía. Me respondió que papá no habría entendido. Eso fue como una bofetada invisible. Mi papá, que trabajó 40 años para dejar algo, no habría entendido que su dinero se usó para otra cosa sin preguntarle a quién iba dirigido. Me paré de la silla. Tenía un nudo en el pecho tan apretado que me costaba respirar. Le dije, llevas 3 años mirándome a la cara y mintiéndome. Y ella me respondió, bajando la voz, lo hice por la familia. Salí de esa casa. Caminé 2 cuadras y me senté en una banca de la calle. No lloré.
Quería llorar pero no pude. Solo sentía ese ruido en los oídos que te da cuando algo demasiado grande acaba de pasar y el cuerpo todavía no sabe cómo procesarlo. Esa noche tomé la decisión más fría de mi vida. Fui a hablar con un abogado al día siguiente. El abogado revisó el testamento de mi papá. Era claro, yo era el beneficiario directo de ese monto. Mi madre tenía facultad de administración, no de disposición. Eso significa que podía guardarlo, no regalarlo ni prestarlo sin mi consentimiento. Lo que hizo tenía nombre legal y no era bonito. No quería destruir a mi familia. Pero tampoco estaba dispuesto a quedarme callado otra vez. Le envié una carta formal a mi mamá, redactada por el abogado, explicando la situación y solicitando la restitución del monto original. No había amenaza. Solo los hechos, fríos, en papel membretado. Mi mamá llamó llorando esa misma noche. Me dijo que la estaba avergonzando, que como era capaz, que ella me había dado la vida. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó le dije, mamá, papá también me dio algo. Y tú lo usaste sin preguntarme. Y colgué. Ernesto me escribió al día siguiente furioso. Me dijo, ¿qué clase de hijo le manda un abogado a su propia madre? Le respondí, el mismo tipo de hijo que te cuida mientras tú construyes tu casa con su herencia. No respondió más. Lo que pasó después fue lento pero contundente. Ernesto, para evitar un proceso legal, acordó un plan de pago. No fue todo de golpe, pero empezó a pagar. Mi mamá firmó un reconocimiento de deuda. El abogado lo dejó todo documentado. No hubo juicio. No hubo escándalo público. Pero hubo consecuencias reales, firmadas, con fecha. Lo que más me sorprendió fue que durante todo ese proceso, ninguno de los dos me pidió perdón. Solo buscaron cómo minimizar el daño legal. Eso me dijo más de ellos que 3 años de mentiras juntos. Han pasado 18 meses. Ernesto terminó de pagar hace 3. No con el dinero completo de golpe, sino en partes, como acordamos. Usé ese dinero exactamente para lo que mi papá dijo, di la entrada de un departamento. Uno pequeño, en un 5.º piso con una ventana que da al poniente. Cuando el sol se mete por esa ventana en las tardes, pienso en mi papá y le digo gracias en silencio. La relación con mi mamá existe, pero es distinta. Ya no hay confianza ciega. La veo en fechas importantes, hablo con ella con respeto, pero no le cuento mis planes ni mis proyectos. Aprendí que el amor de madre no garantiza que no te puedan fallar. Y aprender eso a los 31 duele, pero te hace más libre. Con Ernesto casi no hablamos. No hay pelea abierta, pero tampoco hay puente. Él sabe lo que hizo. Yo sé lo que hice al defenderme. Y vivimos con eso cada uno por su lado. Lo que me quitaron no fue solo dinero. Fue la última conexión material que tenía con mi papá. Pero lo que recuperé fue algo que él también me enseñó, que uno no puede quedarse callado cuando le hacen una injusticia, aunque la injusticia venga de donde más duele. Hoy vivo mi mejor vida con paz y libertad, mientras ellos cargan con lo que sembraron. ¿Alguna vez tu propia familia usó tu confianza para beneficiar a alguien más sin avisarte? Si pasaste por algo parecido, que sepas que defenderte no te hace mal hijo ni mal hermano. Te hace alguien que se respeta. Síguenos para más historias que te recuerdan que la vida siempre da vueltas.